Placer solitario, cortito y sin editar. Son las 6 de la tarde, 5 para las 6, y estoy dando bienvenida a todos los que me siguen en esta cuarta temporada. Primer programa, estaba programado hablar de política. Miren que han pasado cosas en la política, el 31 de diciembre, lo de Chávarri, luego su renuncia. En el mundo están pasando muchas cosas en la política y habría que comentar, ¿no? Lo de Trump sigue siendo complicado y cerquita nomás Bolsonaro, que nos ha traído cada sorpresa. Yo dije, voy a hablar de política, pero hoy en la mañana ocurrió algo. Le voy a contar la cronología de los hechos. 7 de la mañana, 6:30 me levanto, empiezo a ver la información. Dios santo, los fujimoristas que estaban fugándose en estampida, renunciando. Digo, hay que hablar de política. Veía información y de repente veo un estado de Facebook del panfleto diario sanchezerrista que yo sigo con bastante placer. Y el título o la información era sobre una tesis cuyo título era Análisis de la reconciliación entre Sheila Rojas y Antonio Pavón, transmitida durante el programa Combate Mayo del 2013. Entonces, la verdad, quiero ser honesto, yo pensé que era fake, que era mentira y que era falso, pero igual me parecía interesante. Copio, lo pongo en Facebook y en Twitter y digo, esto es mentira, esto es falso, nos están mintiendo, esto no existe. Y bueno, la gente comenta, retuitea, responde, me gusta y todo eso, hasta que un oyente, estoy pensando en la radio, un seguidor de Twitter, me dice, no, es real, y me manda el enlace donde efectivamente se comprobaba eso, ¿no? De ahí en adelante han pasado cosas maravillosas, ¿no? Gente que ha criticado, digo los comentarios, ¿no? Que ha criticado la tesis por el título, lo que es un absurdo, y gente que ha hecho lo contrario, la ha defendido también por el título, porque no han visto la tesis. El hecho real es que en mi caso, en el caso del panfleto es otra cosa, pero en mi caso yo me asombré primero por el título, que pensé era falso, y cuando vi que era real no comenté nada, pero me ratifiqué en el sentido de la sorpresa, porque no me parecía un título que se ajuste a un trabajo académico. Entonces, cronología de los hechos, lo comento con unos profesores que tenemos un grupo de WhatsApp, también surge lo mismo, hay que leerla. Yo digo, pero no se está condenando el trabajo que todos desconocemos, sino el titular. Y yo, que he sido jurado de tesis, un titular en una tesis lo evalúo. De repente no me va a determinar todo el trabajo, pero hay que saber titular. En comunicaciones, además, si hablamos de periodismo, si no has conocido el impacto y la fuerza del titular, pues hay que repasar un poquito, ¿no? Es que no llegaste bien a esa instancia. Bueno, pasa todo esto, y el profesor, el asesor de esta tesis, que por referencias justamente de este grupo de WhatsApp, es un profesional A1, es un gran profesor, y por comentarios que he visto, como que ratifican eso, y tengo que creerlo, hace una carta sobre el tema, maravillosa, donde demuestra su inteligencia, donde no se victimiza, porque mucha gente de cualquier categoría, no hablo solamente de gente vinculada a la universidad, no, en general todos tratan de victimizarse por nada. Este era lindo para victimizarse, pero no, el profe, muy inteligente, muy centrado, muy maduro, muy claro en sus ideas, dice lo siguiente. Voy a leer 2 párrafos que me parecen maravillosos. El panfleto dice que se define a sí mismo como el diario sanchezerrista del Perú. Es sumamente entretenido. Lo leo, lo disfruto, me he carcajeado más de una vez y lo celebro. Es decir, al equipo, a la gente que lo está atacando, él dice son buenos. Y después hace un mea culpa, ¿no? Dice, el objeto de estudio, que en mi caso no se criticó, lo que se criticó era el titular, no el tema, lo justifica, y es verdad, ahí le doy toda la razón, se puede estudiar sobre cualquier cosa. Gustavo Rodríguez también me mandó un tuit diciendo, si hay un buen investigador, se puede investigar de cualquier cosa. Después el segundo párrafo que quiero leer dice, quizá la publicación de la portada del panfleto me hace pensar en que el título tal cual no permite identificar la profundidad de la tesis. Así que si debemos hacer un mea culpa, quizás sea ese, ¿no? Fantástico, es decir, él se da cuenta que el titular no estaba a la altura del trabajo. Yo no dudo que el trabajo sea bueno, más aún con los antecedentes del profesor. Yo diría que es un trabajo interesante.
pero lo que se criticó de mi parte, además, quiero decirlo, era el titular. Y para terminar, algo que puso doña Sonia Luz Carrillo, la poetisa, la profesora de la Universidad de San Marcos, profesora de maestría y de pregrado, gran intelectual, hay que decirlo también, pone una respuesta en mi muro de todo este tema, dice: desde el discurso, que es lo que anuncia el título, no hay hecho que no pueda ser estudiado. ¿Ah? Lo importante es que la tesis, que significa postura, posición frente a un hecho de conocimiento, demuestre su originalidad, solvencia teórica, pertinencia y utilidad. Todo esto, en mi caso, que estoy haciendo mi tesis de maestría sobre sensacionalismo, es decir, más o menos por ahí, me sirve como una clase, y cualquiera que quiere verlo con esos ojos de estudiante tiene material fantástico. Hay gente que opina y dice cualquier cosa, pero yo me refiero a la gente que opina con fundamentos, ¿no? Y termina diciendo doña Sonia Luz Carrillo: es cierto que no es un buen título, volvemos al tema, y eso es también responsabilidad del asesor de una tesis, ¿no? Claro, se puede estudiar sobre todo, y el comentario de hoy, en este cortito y sin editar, que ya lleva 6 minutos, y que no va a ser tan cortito, era sobre algunos estudios que se han hecho, sobre algunos libros que se han hecho, y sobre algunos temas de los que se han investigado, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Bauer estudió Elogio del Desorden, hizo un estudio titulado Elogio del Desorden. Oscar Wilde es un libro maravilloso titulado La decadencia de la mentira, donde habla de que el gran error o el gran problema de la cultura moderna es que se ha dejado de lado la mentira, que la mentira es un recurso maravilloso. Es mucho más extenso, pero lo digo rápidamente. Después, Abel Bonarde hace un estudio llamado La Apología de la Ignorancia. Francis Mio Madre, no lo conozco, hace un estudio, investigaciones sobre el origen de la fealdad. Miren que se han escrito sobre temas. Eugenio Marsan hace un estudio sobre la pereza, así se titula, y Aristóteles, el gran Aristóteles, hace un trabajo pormenorizado sobre el estornudo. Es decir, nuevamente se confirma lo que todos dicen, se puede hablar sobre todos los temas. ¿Qué más? Elbert Hubbard, escritor y moralista norteamericano, publicó hacia fines del siglo pasado, estoy leyendo, esto es un artículo que escribí hace algún tiempo, un ensayo sobre el silencio, pero claro, era tan contundente y fenomenal su libro que es ensayo sobre el silencio. Tú lo comprabas y veías el interior y no tenía nada. Claro, los lectores se sentían un poco engañados, pero era una especie de broma. Pero en 1974, ya yendo a este tema, la Harmony House, editorial, publicó varios libros que contenían cientos de páginas en blanco. Fíjense en los títulos, todos páginas en blanco, ¿no? Entre otros títulos dice: Maravillas de la cocina inglesa, victorias americanas en Vietnam, delicias del sexo a los 80, hágase rico sin explotar al prójimo, método para acertar en las quinielas, convicciones democráticas de Franco y poesías completas de Adolfo Hitler. La editorial publicó esto, la gente demandó después a los dueños y ganaron el juicio, ¿no? Era humor, pero al final la gente se sintió estafada. Para terminar, buena lección. El profe creo que al final queda con la imagen bien arriba. Yo no lo conocía, ahora lo conozco, y si alguna vez me lo cruzo le voy a dar la mano, no por el estudio de la alumna esta, que no recuerdo el nombre, me disculparán, sino por la manera como enfrenta la crítica. Y tal vez ese sea el próximo capítulo de Placer Solitario, que va a ir todos los jueves a las 7 de la noche. ¿Cómo reaccionar ante la crítica? Vargas Llosa tiene algo interesante, escribió algo sobre las críticas, como creo que la anécdota es de Bernard Shaw, para terminar y enlazar el próximo tema, que es sobre las críticas, ¿no? Le mandan a Bernard Shaw, el gran escritor británico, una nota que no le había gustado la obra que había puesto, la obra de teatro, y le ponen imbécil, y nada más. Y él dice: qué curioso, es la primera vez que recibo un anónimo con su firma. La próxima semana, jueves 7 de la noche, Placer Solitario cortito y sin editar. Durante la semana, por supuesto, envíos todos los días. Gracias por estar ahí.